lectura, amados hermanos, que tuvimos hace unos momentos, vamos a tener la meditación de la palabra de Dios. Y aquí la porción bíblica, estimados hermanos, se refiere a una situación que se estaba viviendo allá en Roma, entre las iglesias de Roma, y había un conflicto entre cristianos, judíos y aquellos gentiles, un conflicto que no solamente en ese tiempo después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino antes ya venía sucediendo este conflicto entre judíos y gentiles. Porque bueno, el judío era una persona en la cual estaba muy apegada a la ley de Moisés y seguía paso a paso, era muy meticuloso, era muy cuidadoso, ¿sí? En todos los aspectos, en todos los desarrollos, ¿sí? Para la alimentación se lavaba sus manos, no podía tocar algo si no se lavaba sus manos. Era una persona en la cual estaba regida a través de la ley de Moisés. Y la disputa, el problema que había con los gentiles era que los gentiles, hacían todo lo contrario. El alimento lo tomaban sin lavarse las manos. Y recordemos algunas porciones bíblicas que habla cuando nuestro Señor Jesucristo y los discípulos andaban en el camino predicando, y muchos de sus discípulos comían en sábado alguna de las espigas o hacían cosas que para los fariseos o judíos que seguían al pie de la letra la ley, ellos se sentían que aquellas personas no eran gratas de recibir el mensaje de la palabra de Dios. Eran ajenos, eran paganos, ¿sí? Porque no se cuidaban, no llevaban a cabo la ley de Moisés tal cual como debería de ser para aquel entonces para los judíos. Pero los gentiles, estimados hermanos, habían entendido ya que no era a través de la ley de Moisés la salvación, sino que era por gracia. Y esa era la gran disputa en la cual aquel pueblo, aquellas iglesias tenían en aquel entonces. Y ese problema no solamente se veía entre ellos en su vida, en su relación social, en la cual estaban ellos en la ciudad, sino dentro de la iglesia, entre las mismas iglesias, había esa diferencia, ese problema, ese disgusto, esa división, ¿sí? Y también aquí la lectura, estimados hermanos, habla acerca de que aquellos cristianos pues comían carne y los otros gentiles comían legumbres, pero esto es una semejanza de lo que quiere nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra hacernos entender. Y habla en el primer versículo del capítulo 14, que esto ya lo han de haber visto en la mañana, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que comes, porque Dios le ha recibido. Este conflicto de alimentación que tenían entre los judíos y los gentiles, amados hermanos, había llegado hasta la iglesia. Pero lo que la palabra de Dios nos da a entender en este momento es que aquellos que se consideraban o se consideran
que tienen un entendimiento, un conocimiento del Evangelio superior a los gentiles o aquellos hermanos que son débiles de la fe, no debe de ser causa de rechazo, no debe de ser causa de división, sino al contrario, aquellos en los cuales Dios le ha dado la gracia abundantemente, el entendimiento, el conocimiento más vigoroso, más fuerte acerca del Evangelio de Dios, deben de ayudar a los más débiles. Y es por eso que aquel conflicto entre carnes y legumbres, que si yo como carnes, que tú legumbres, bueno, habla y hace referencia al conocimiento de la palabra de Dios, al evangelio de la palabra de Dios. Hay unos que tenemos o que tienen más entendimiento, conocimiento de la palabra de Dios, pero hay otros que conocemos o nos conocemos a sí mismos, que no tenemos el conocimiento apto o sobresaliente. Pero eso no tiene que ser causa de división, ni de orgullo, ni de vanidad, ni de engrandecimiento, ni de sobajarlos. Aquel que es débil en la fe, aquel que su conocimiento todavía va en desarrollo, sino al contrario, tenemos que ayudar, tenemos que arroparlo y hacerlo partícipe. Porque si nosotros alejamos o no le damos ese alimento que se requiere, puede ser que aquel hermano o hermana que está todavía débil en la fe, por aquel rechazo que él sienta, bueno, en su momento, todo aquello ganado diga, ¿saben qué? Aquí no es provechoso, mejor que me retiro. Y eso, estimados hermanos, decía la palabra, dice Pablo, no podemos permitir eso, sino que tenemos que ayudarnos mutuamente. Sigue diciendo, dice, en el que hace caso, en el versículo 6, en el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Y estimados hermanos, cada uno de nosotros damos gracias a nuestro Dios por la alimentación. Pero en muchas ocasiones vemos que otros más no lo hacen. Pero por eso, estimados hermanos, no debe de haber un conflicto, no debe de haber un enojo, no debe de haber una separación, sino al contrario, tenemos que orar por ellos, tenemos que enseñarlos, tenemos que instruirlos. Asimismo es el conocimiento de la palabra de Dios, estimados hermanos. Tenemos que ayudar a los más débiles. Tenemos que poner de nuestro conocimiento para poder que nuestros hermanos se fortalezcan en la fe, se fortalezcan en el conocimiento de la palabra de Dios, arropen el evangelio y puedan también ellos nutrirse, alimentarse, para estar cada vez más bien instruidos a través de la palabra de Dios. Y así ellos mismos van a alimentar a otros más. Dice el versículo 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nosotros no tenemos la autoridad o no somos por sí mismos, no dependemos de sí mismos. Todo es de Dios, tanto nuestra vida como nuestra muerte. Él la toma cuando Él quiere. Y eso nos debe de dar a entender, estimados hermanos, que nosotros no dependemos de sí mismos como cristianos, sino que dependemos de Dios.
Y a veces, estimados hermanos, cuando nos consideramos que dependemos de sí mismos, nos enorgullecemos, nos vanagloriamos y nos sentimos por las nubes. Y a los demás los consideramos no aptos delante de nosotros. Y estimados hermanos, la palabra de Dios nos indica pues que todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo el conocimiento de la palabra de Dios, todo nuestro ser, es porque Dios así lo provee. Nosotros no podemos limitar nuestra vida ni nuestra muerte. Solamente Dios puede hacer con nuestra vida lo que bien a Él le parece. Dice el versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y estimados hermanos, este conflicto daba pues esa pauta en aquel entonces, que tantos judíos como gentiles tenían eso entre sí, se juzgaban a sí mismos. Y estimados hermanos, creo que en nuestros días no estamos lejanos de aquellas situaciones que se vivían en aquellas iglesias de Roma. En la actualidad así somos. En la actualidad juzgamos a nuestros semejantes. Y aquí nuestro Señor, a través de su palabra, nos indica una pregunta, nos confronta. ¿Y tú por qué juzgas? ¿Por qué lo haces? Y estimados hermanos, en muchas ocasiones esta porción o este versículo nos viene a confrontar a veces que se toman decisiones que para el pueblo no son adecuadas o que el pueblo siente que no debieron de haberse tomado. Y empiezan a juzgar. Estimados hermanos, cada decisión que se toma es analizada, revisada y lo que pueda suceder después. Todo eso trae un beneficio. A pesar de juzgar sin saber, también trae una bendición a nuestras vidas. Estimados hermanos, debemos de medir hacia los demás y hacia nuestros semejantes, porque al fin y al cabo, estimados hermanos, también nosotros no estamos exentos como cristianos de ir a comparecer delante de la presencia de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, tiene anotado cada una de las cosas que nosotros realicemos. Y también al que le pertenece juzgar más es a Dios. Y en su momento también nosotros nos presentaremos y seremos juzgados por todo lo que hemos realizado. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 14, dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, o no sea pues deshonrado vuestro bien. Estimados hermanos, dice Pablo, yo sé y confío en el Señor. Esa palabra de yo sé y confío en el Señor reafirma, ¿sí?,
reafirma, quien está dirigiendo es Dios en aquel momento, es nuestro Señor Jesucristo en aquel momento. Y no podemos llamar todo inmundo. Y en una de las reuniones del consistorio que hemos estado realizando en los meses familiares, entre las familias del consistorio, platicábamos acerca de la variedad de alimentos y había una serie de cuestionamientos en las diversas alimentos que se señalaban. Yo como esto y tú no comes esto, ¿cómo crees que vas a comer esto? Y bueno, una diversidad de platillos que variaba entre nosotros. Y estimados hermanos, a veces en los comentarios decimos, no, pero es que eso no está permitido comerlo, ese platillo no debe de ser consumido, no está de acuerdo a los designios de Dios. Y estimados hermanos, a veces nosotros desechamos cierto alimento porque creemos que no es conveniente hacerlo, porque es inmundo, no debe de ser consumido. Y estimados hermanos, lo que Pablo nos indica pues es que aquel conflicto, ¿sí? Aquel conflicto no debe de ser ocasión para tener problemas internos. Esa diversidad de dificultades que en su momento estaba sucediendo en aquel pueblo, aquella ciudad de Roma, no debería de ser contienda entre sí mismos. Si tú comes esto, si tú haces esto, no debe de ser el problema para el otro que no lo hace, sino al contrario, estimados hermanos, tenemos que ser humildes y tenemos que enseñar para que ellos también puedan alimentarse o consumir ese alimento que le va a servir de ayuda. Y es por ello que indica, para Dios no es inmundo, pero para el que piensa que es inmundo, para Él lo es. Porque el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y aquí nos indica pues que no es lo material, que no nos basemos en lo material, sino que nos basemos en lo espiritual. Ese es el mejor alimento que nos nutre, que nos fortalece, que nos mantiene unidos, que nos mantiene fiel, que nos mantiene vigoroso. Es a través de la justicia, de la paz, y teniendo justicia y paz en nosotros, nos lleva de la mano en gozo a través del Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Sí? Y es aprobado por los hombres. Aunque vea el hombre, estimados hermanos, que aquel discípulo del Señor, que aquel cristiano está trabajando en la obra del Señor, aunque no le guste, si le agrada a Dios, Él, aunque no lo quiera hacer, va a dar también agradecimiento a Dios por lo que está haciendo, por la obra que está llevando a cabo, por el evangelio que está proclamando. Y aunque hayan algunos más que no se van a contener y van a estar hablando o diciendo o ir en contra, si agrada a Dios, estimados hermanos, es lo que nos debe de vigorizar, es lo que nos debe de fortalecer y seguir avanzando. No podemos desechar que el evangelio siga avanzando
por cuestiones que quizás a otros no les conviene hacer. Y es por ello que aquí Pablo dice, no es por la comida, que no sea por la comida, por la alimentación, que la obra de Dios siga avanzando. No nos enfoquemos a los conflictos, sino que sigamos avanzando, ejerciendo que el Evangelio, que la palabra de Dios se siga difundiendo. A pesar de los conflictos, la palabra misma indica que van a estar allí. Pero el Evangelio tiene que seguir adelante. Así que sigamos con lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas, dice el versículo 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Y estimados hermanos, en nuestros días, a veces el decir una pequeña palabra, una pequeña frase, ofende al hermano. Y aquel hermano ya se enojó contigo, ya se molestó, ya te ignora por ese pequeño detalle que le comentaste. En nuestros días se dice que la juventud es de cristal y efectivamente pequeños detalles los vuelven enormes. No quieren que se les diga absolutamente nada. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Y bueno, en la mañana igual, creo que se presentó 2 o 3 hermanas, no sé, o unas personas, hablando acerca también de la alimentación. Pero dice el versículo 22, ¿tienes tú fe? Es una pregunta. Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, dice. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Estimados hermanos, no es por la alimentación, es por la fe. ¿Tienes tu fe? Tenla, dice la palabra de Dios, para contigo delante de Dios. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Así que, estimados hermanos, los conflictos van a estar en nuestra iglesia. Y esto viene a través de los tiempos. Y en aquel tiempo también había ese conflicto. Pero eso, estimados hermanos, no debe de parar la obra de Dios. El Evangelio tiene que seguir siendo proclamado. Y tenemos que ser cada día más fortalecidos a través de la palabra de Dios. Es el buen alimento el cual nos nutre y nos lleva a una vida perdurable. Que Dios bendiga su palabra. Amén.